Hola amigos, con ustedes el espacio Contestando tu Pregunta, programa que se transmite desde 1982 primariamente por radio, luego por televisión, después por la página contestando.net y ahora por YouTube. Así que las preguntas nos las hacen por esta vía ramon.romero144@gmail.com. Haz su pregunta por allí y contestaré en el momento oportuno su inquietud. Padre nuestro, tú eres el Rey del universo. Toma el control de nuestras vidas y escóndenos en lo reservado de tu pabellón. En el nombre de Cristo. Amén. Pregunta número 102. Profesor Romero, ¿quién creó a los ángeles? ¿Quién creó a los ángeles? Bien, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 16 reza así, citamos: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué creó? ¿Qué creó Cristo? Todo lo que hay en los cielos, incluyendo a los ángeles, como lo que hay visible e invisibles, el cielo sideral, el cielo atmosférico y también todos los seres inferiores fueron todos creados por Dios. Ahora bien, los seres inferiores que Dios creó, Él no creó mosquitos, porque es una descomposición del agua posada, igualmente de la mosca, que son de los detritos. Pero todo aquello que Dios creó fue hecho a través de Cristo, y me refiero a las cosas buenas. Además, Dios en Hebreos 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Explico. Dios no crea nada solo. En el libro Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué da a entender con esto? Que Dios es el creador de todo, o sea, crea el tiempo y el espacio. Creó los cielos y la tierra, tiempo y espacio. Ahora bien, ¿cómo es que Dios trabaja? Dios nunca trabaja solo, Él trabaja en un concurso. La palabra Elohim, que está en Génesis 1:1, que se traduce como Dios, está en plural, dando a entender que hay más de una persona. No hay más, no hay tres dioses, sino tres personas, porque Dios es indivisible. Si decimos que hay tres dioses, entonces Dios es divisible, pero Dios es indivisible. Dios es uno en esencia y carácter y propósito. Entonces en Apocalipsis 1:1 nos dice cómo trabaja Dios. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, fíjate cómo Dios trabaja. Dios le da el mensaje al Hijo, el Hijo lo transmite al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a los ángeles a los profetas y los profetas a la iglesia. Es así que está Apocalipsis 1, es así como Dios trabaja. Dios le enseña a Cristo la maqueta, el santuario. Cristo, ¿verdad? Dios le enseña a Cristo cómo va a crear el universo. Entonces Cristo crea el universo conforme al modelo, y el Espíritu Santo lo que hace es que puebla lo creado. ¿Ve? Es decir, es así como Dios trabaja. Por eso, ¿quién creó los ángeles? Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Leemos en El conflicto de los siglos, página 547, de la pluma inspirada, lo siguiente, citamos. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, uno en carácter, uno en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Atención ahora. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. ¿Cómo dice ahí? Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Ven, entonces cita a Colosenses 1:16 que reza: por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ya sean tronos, dominios, principados o potestades. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. ¿Ves? Es a través de Cristo que el Padre crea el universo e incluso los ángeles. Ahora bien, en el libro La Educación, página 128, dice así la sierva de Dios. El apóstol Pablo, al escribir movido por el Espíritu Santo, declara de Cristo que en Él fueron creadas todas las cosas y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O mejor dicho, se mantienen en orden, en equilibrio. Dice ella, la mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene en su disposición ordenada y actividad incansable todas las cosas en el universo de Dios, es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Es decir, nos está diciendo entonces que el creador del universo es Cristo. Es decir, Dios no hace nada aquí sin consultar a su Hijo, y el Hijo no hace nada sin consultar al Espíritu Santo. Cuando Él se iba, dijo Él, es necesario que yo me vaya para enviarle otro consolador. Él dice otros, la palabra otros es alos en el griego, que significa otros de mi mismo nivel o rango. Y el Espíritu Santo es del mismo nivel a Cristo, y Cristo al mismo nivel del Padre. Porque son los tres una sola cosa, aunque tres personas, un solo Dios verdadero. El Espíritu de Profecía nos dice que los hijos de Dios son ángeles poderosos, representantes de los mundos que nunca pecaron, son los comandantes de la hueste celestial. Eso está en el deseado de todas las gentes, página 773, que dice que las huestes angelicales, hijos de Dios, representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Es decir, Dios tiene en cada planeta habitado un ángel, como que da cuenta de lo que sucede en ese planeta en los concilios divinos. Ahora mismo hay 2 billones, en el lenguaje americano, hay 2 trillones de galaxias que se pueden observar. Pero hay más de ahí. La más cercana es la Vía Láctea, en la cual vivimos nosotros, y tiene 6.000 millones de planetas, con 400.000 millones de estrellas. Usted está oyendo. Ahora se ha estimado que por cada 6 estrellas hay un planeta. O sea, si hay 400.000 millones de estrellas, divida eso entre 6 y va a darse cuenta de que hay millones de ángeles
representando ante la corte celestial a cada planeta que dirige. Ahora, los ángeles no fueron creados inmortales como también nosotros. Tenían que pasar la prueba para ser inmortalizados. Me explico. En el cielo hubo una prueba. En el libro La verdad acerca de los ángeles, en la página 35, la sierva de Dios dice: antes de que la gran controversia principiase, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad era la fuente de todo su regocijo. El rey del universo, ¿quién es el rey del universo? Dios. Convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba el Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. Sigue diciendo la sierva de Dios: ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró Dios que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. No es que no lo era, sino decirle que como era un ángel, un arcángel, estaba al mismo nivel de él porque era esencialmente Dios. De manera que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prestamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angelicales. Si fue nombrado para mandar a los ángeles, eso significa que Cristo era un arcángel, porque arcángel significa jefe de los ángeles o principal de los ángeles. Sigue diciendo, la palabra de Dios es preciosa, hay que estudiarla con más frecuencia. Sigue diciendo: este había sido investido con autoridad de comandar las huestes angelicales. Bien, debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de la creación en la tierra. Siga diciendo: Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo con poder y autoridad iguales a los de Dios. Sigue diciendo: Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero aspiraba llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial por cumplir. Había estado cerca del gran creador y los persistentes rayos gloriosos de luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido
especialmente sobre él. Es decir, la gloria de Dios envolvía a Lucifer como jefe de los ángeles, como uno de los jefes como uno de los grandes ángeles del cielo. Ahora bien, pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a él? Sigue diciendo, los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante él, le rindieron su honor y adoración. Ellos reconocieron que Lucifer estaba equivocado y que Dios tenía la razón, los ángeles del cielo. Siempre he creído que el problema de Satanás ha sido solamente un problema para este planeta, pero no es así, mi hermano. El problema de Satanás ha sido un problema para Dios, un problema para los ángeles, un problema para los seres humanos y también para los habitantes de los planetas que no han caído en pecado. Los ángeles del cielo tuvieron en riesgo de pecar y en prueba hasta la muerte de Cristo. Es decir, desde que Lucifer pecó hasta que Cristo murió en la cruz, los ángeles no caídos aún podían ser convencidos por Satanás para cambiarse de fila. Y antes de la muerte de Jesús, muchos de ellos pudieron tener simpatía para Satanás o posiblemente no estaban 100% convencidos con la administración de Cristo. Pero cuando Cristo murió, ellos, los ángeles buenos, llegaron a ver y descubrir quién era Satanás. Se dieron cuenta que él es un mentiroso y también un asesino. Así que desde la expulsión de Lucifer hasta la muerte de Cristo en el Calvario, fue un tiempo de prueba para que los ángeles mostraran su verdadera lealtad a Dios. Ahora, con la muerte de Cristo, ese tiempo de prueba finaliza, y ellos son asegurados para la eternidad. O sea que ya no habrá, como dice Nahum 1:8, dice que la maldición o el pecado no se va a levantar por segunda vez. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo explicó la malignidad del pecado y la pecaminosidad de Satanás. Ahora, con la muerte de Cristo, ese tiempo de prueba finaliza y ellos son asegurados para siempre. Y ya no hay más miedo de ceder ante las tentaciones de Satanás. Todo quedó decidido y sellado para la eternidad. Es decir, ahora, después de la muerte de Cristo, todos los ángeles fieles que se quedaron en el universo fueron inmortalizados a través de la muerte de Cristo. ¿Dónde dice eso? Hay un periódico que se publicaba en el siglo XIX y siglo XX en nuestra iglesia, llamado Signs of the Times, es decir, señales de los tiempos. Ella escribía, aparte de otras personas, escribían en ese periódico. Y en un escrito de la pluma inspirada, en diciembre 30 de 1889, ella escribe lo siguiente en ese periódico. Escuchen bien. El significado de la muerte de Cristo será entendido por ángeles y santos. Los hombres caídos no hubieran podido tener un hogar en el paraíso de Dios si no fuera por el Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Es decir, la razón por la cual existimos se debe única y exclusivamente a la muerte de Cristo. Porque todo el castigo que nos correspondía a nosotros por violación, ya lo recibió Cristo en su cuerpo, en su naturaleza, y ahora
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, según Romanos 8. Sigue diciendo, la seguridad de los ángeles también depende de los sufrimientos del Hijo de Dios. Por eso le ofrecen honor y gloria. Sin la cruz, atención, sin la cruz, los ángeles no estarían más seguros que lo que estaban los ángeles antes de la caída de Satanás. ¿Ve? Es decir, la cruz de Cristo es lo que confirma a los ángeles fieles en la inmortalidad, porque la inmortalidad de ellos es derivada de Cristo, que es el único que es inmortal. Y cuando nosotros seamos llegado a cielo nuevo y tierra nueva, seremos inmortales dependiendo de Jesús, no por naturaleza prístina, sino porque el único inmortal, según 1 Timoteo dice 1:17, que el único que es inmortal es Dios. ¿Por qué es inmortal? Porque no fue creado. Él es esencialmente la vida y Dios. Entonces, nosotros, tanto los ángeles fieles como nosotros, si somos fieles, seremos inmortalizados por la sangre de Cristo, por los siglos sin fin, porque aún dice que la maldición no se va a levantar por segunda vez en el cielo. O sea, no habrá en el cielo otro Satanás que perturbe la paz, ni habrá un Caín que perturbe el culto de Abel y los demás. Hermanos, con el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, Satanás muestra al universo que es un mentiroso, que es un asesino, y sus verdaderas intenciones son reveladas. Su verdadero carácter fue desnudado al universo, y lo que pasa en el planeta Tierra fue lo que él pensó poner en el universo entero. ¿Qué puso en el planeta Tierra? Hambre, miseria, adulterio, guerra, odio, punto de droga. Todo eso era lo que pensaba Satanás poner en todos los planetas del universo. Y Dios, previendo todo, no lo permitió y lo fue expulsado del cielo. Y entonces aquí es que se prueba el misterio de iniquidad, donde los mismos ángeles no sabían el fin, pero con el tiempo se probó hasta la muerte de Cristo que Dios tenía razón, y que ese plan de matar a Cristo en el Calvario fue el plan que él concibió para matar a Cristo en el cielo. Algo terrible, hermano. Entonces ahora, al ser tan criminal, ese deicida de matar a Cristo en el Calvario, aunque Cristo puso su vida para volverla a tomar, pero llevó a Cristo al Calvario para ser crucificado en la peor muerte de la historia. Y entonces, al desnudarse quién era Satanás con la muerte de Cristo y con la lucha de 4000 años desde Adán hasta Jesús, cómo él dañó la raza humana, a través de Cristo ya la humanidad está garantizada, aceptando su muerte, de que el mal no se va a levantar por segunda vez, como dice el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, los mundos que han visto esto, porque lo que pasa en este planeta es un telón al universo entero, dice el siervo de Dios en el libro Servicio Cristiano, dice que este mundo es el teatro del universo. Entonces, mis hermanos y mis amigos, los mundos se aseguran para Dios, ya que nadie está dispuesto a seguir a un caudillo mentiroso como lo fue Satanás, criminal como lo es Satanás, tirano como es y perdedor como fue y será cuando Cristo le pegue fuego después del milenio. Entonces, según Lucas 20:36, dice que los ángeles son inmortales. Lucas 20:36 dice, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. O sea, en otras palabras, los ángeles fueron inmortalizados con la cruz del Calvario, y nosotros en consecuencia también lo seremos si aceptamos el Calvario como
emblema de afrenta y dolor. Hermanos, que Dios nos bendiga. Para una próxima entrega vendremos con más datos sobre los ángeles. Dios nos bendiga. Suscríbete a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios te bendiga y te guarde.